Bien, chicos, como ustedes saben, tenemos para resolver 25 ejercicios. Obviamente, todo no lo vamos a poder resolver en esas 2 horas, pero vamos a procurar la mayor cantidad. Recuerden que son problemas de solución rápida, por lo general, ¿no? Lo vamos a ver, algún momentito, chicos. Bien. Bien, iniciamos entonces ejercicio 1. A ver, chicos, en cada uno de los vértices en la figura, Carlos debe escribir un número entero desde el 1 hasta el 8, sin repetir, de tal manera que la suma de los 4 números que están en los vértices de cada cuadrilátero simple sea la misma. La figura muestra 3 números escritos por Carlos. ¿Qué número debe escribir en el lugar X? ¿Qué número debe escribir en el lugar X? Bien. Entonces, la condición es que la suma de los números escritos en los vértices de cada cuadrilátero debe de ser lo mismo, ¿cierto? Es decir, en ese cuadrilátero, la suma 1, 6, 4 y el número que iría en este vértice debe ser lo mismo que la suma de los números en los vértices de este trapecio. De igual forma, en los vértices de ese trapecio también, de igual forma la suma en los vértices de ese trapecio, de igual forma aquí, ¿no? Por lo tanto, vamos a averiguar con esa condición cuál sería el valor de X. Bien, ahora observemos lo siguiente. Los números que se van a distribuir en los vértices son los números del 1 hasta el 8, de los cuales ya están escritos el 1, el 4 y el 6. Entonces, vamos a plantear lo siguiente para encontrar la suma en cada cuadrilátero. Digamos que la suma sea S, ¿sí? La suma es S. Entonces, mira, yo voy a considerar 2 sumas nada más. Podríamos tomar esta S y esta S de aquí, ¿sí? Si yo tomo esta S de aquí, estoy considerando la suma de este vértice, este vértice y este vértice. Y si tomamos por otro lado esta suma S, de igual forma estamos tomando la suma de estos 4 vértices. Al final estaríamos tomando, al sumar estas 2 S, estaríamos considerando la suma de todos los vértices de todos los cuadriláteros en mención. Es decir, tendríamos 2S es igual a la suma desde el 1 hasta el 8, ¿correcto? De aquí entonces, tú sabes que esta suma es 8 por 9 sobre 2, y eso es ese nos va a salir 18, ¿no? Ya que esto de aquí sería, ¿cuántos jóvenes? 8 por 9 sobre 2, 36, ¿no? Entre 2, 18. Como ya tenemos la suma que es 18, entonces podemos conocer este vértice. Ya que la suma debe ser 18, como aquí tenemos 11, 11 para 18 nos faltaría un 7. Aquí tendría que ser entonces un 7. Ahora, de igual forma, podemos conocer también los valores en esas esquinas. Recuerda que lo que nos interesa es este de aquí, ¿no? Pero observa aquí. Como aquí la suma es 5, para 18 lo que nos falta es un 13. Para 13 entonces podemos considerar 8 y 5, ¿verdad? La otra parejita que me suma 13 es 7 y 6, pero eso ya está considerado acá. Entonces podemos colocar aquí 8 y 5. De igual forma, podemos considerar aquí 3, ya que la suma de los 4 vértices nos tiene que dar 18. Entonces aquí tendría que ser 3. De igual forma, aquí tendríamos 13 más 3, 16. Para 18, entonces X tendría que ser 2. Y entonces lo que nos están pidiendo justamente es ese valor, ¿no? La clave sería avión. Bien. Seguimos entonces con la siguiente. Atención ahí. El matemático británico Andrew Wiles se interesó en la demostración del último teorema de Fermat desde 1985 y la completó finalmente el 3 de octubre de 1995. Dado que Wiles nació el 11 de abril de 1953, ¿qué día de la semana nació este célebre personaje? Bien, chicos, entonces aquí hay que aplicar los conocimientos de calendarios. Dice que nace el 11 de abril de 1953. Lo que nos están pidiendo es el día de la semana en que nació.
Recuerda que en esos problemas lo que tienes que buscar es una fecha con su día de semana, lo cual no tenemos en el enunciado. Entonces nosotros tenemos que generarlo. Sí, podríamos considerar la fecha de hoy día, ¿verdad? La fecha de hoy es 14 de agosto, sabemos que es día jueves. Podemos retroceder hasta el 11 de abril de este año, 2025, ¿sí? Pero esa parte la vamos a omitir por tiempo. Entonces vamos a asumir que el 11 de abril de este año, que se puede hallar, ojo, es viernes. Viernes 11 de abril de este año. Con este dato, entonces, que lo acabamos de generar, vamos a saber qué día de la semana se cayó esta fecha. Pero recuerda entonces ahí que vas a considerar la cantidad de años transcurridos. Para ello simplemente hay que restar 2025 menos 1953. Y eso es 72. De igual forma se considera la cantidad de bisiestos comprendidos en este periodo desde 1953 hasta 2025. ¿Sí? El primer año bisiesto, jóvenes, ¿cuál sería? El primer bisiesto. ¿Cuál sería tu primer bisiesto? A ver, chicos, necesito aquí su participación, jóvenes. ¿Cuál sería el primer bisiesto? Desde 1953 hasta 2025. El primer bisiesto a considerar, ¿cuál sería? A ver, chicos, pueden participar, ustedes saben, por micro o puede ser por el chat, ¿sí? El primer bisiesto entonces a considerar sería el 1956, ¿no? 56. Luego, 1960, 1964, 68, etcétera, hasta el último que sería el 2024. Recuerda que para que sea considerado bisiesto se debe de cumplir, si es un año que no es fin de siglo, como estos años, que el número debe de ser divisible de 4. Y para que lo sea, recuerda el criterio de la divisibilidad por 4, que es fijarse en las dos últimas cifras del número. Ese número tendría que ser múltiplo de 4, ¿no? Por eso, todos ellos cumplen esa condición, ¿no? 56, 60, 64, etcétera, hasta el 2024. Todos ellos son bisiestos. Pero lo que nos interesa es la cantidad de bisiestos. Podemos aplicarle ahí una formulita. Recuerda que también lo hemos visto en clase, es el último menos el inicio sobre 4, que es la razón, más 1. Y eso nos va a dar 18. Como siguiente paso hay que sumar la cantidad de años transcurridos con los bisiestos. Eso nos va a dar entonces 90. Por lo tanto, 90 son los días que han transcurrido desde el día X para llegar a un día viernes. Pero recuerda que ese 90 se puede expresar como múltiplo, ¿sí? Entonces, jóvenes, ese 90, este de aquí, ¿verdad? Esto nos da 90. Y ese 90 se puede expresar como múltiplo de 7. Sería entonces múltiplo de 7 más 6, ¿no? Más 6. Por eso sería el día X más 6 días nos tiene que dar viernes. O, que es lo mismo, si era viernes, se retroceden 6 días, ¿no? 6 días. O que es lo mismo decir a viernes le agregas un día, ¿no? La idea es completar los 7 días aquí, ¿no? Si aquí tenías menos 6 días, ahora acá le cambias de signo y le colocas un día. Y eso nos va a dar sábado, ¿no? Así. Entonces lo podrías hallar así, retrocediendo 6 días desde viernes, o también de esa manera, avanzando un día desde viernes. De igual forma te va a salir sábado. Por lo tanto, la clave ahí sería barco. Bien.
Vamos a ver una más y luego vamos a ver si me están entendiendo o no. Para saber el promedio de notas de sus estudiantes, la facultad ha diseñado el diagrama de flujo mostrado, donde se debe ingresar números positivos no mayores a 20, las cuales representan a las notas de las prácticas calificadas 1 y 2, así como también la evaluación final. Además, si el estudiante no se presentó a alguna evaluación, se deberá ingresar NSP, ¿no? O sea, no se presentó. Un estudiante no se presentó a su práctica calificada 1, pero sí a su práctica calificada número 2, donde obtuvo 10 como nota. Si en su evaluación final obtuvo 16 como nota, ¿cuál será el resultado que arrojará el diagrama de flujo? Bien, entonces tenemos que ver qué cosa me va a resultar luego de aplicar este diagrama, ¿no? ¿Qué cosa vamos a ingresar? Recuerden que para un diagrama de flujo, paralelogramo indica el ingreso de datos. En este caso, la PC1, sabemos que la PC1 por dato, estamos ahí en el ingreso de datos, sabemos que la PC1 es NSP, ¿no? No se presentó, la PC2 es 10 y el examen final es 16, ¿no? Esto de aquí se recaba del enunciado. Ingresamos aquí, estamos en este paso, ahora nos preguntan, recuerda también que cuando tú tienes tu rombo, eso va a indicar que vas a tomar una decisión, ¿no? Acá hay una pregunta. ¿La PC1 será igual a NSP? Efectivamente, ¿no? Sí. Como es sí, seguimos la indicación. Entonces dice que la PC1 tiene que ser 0. Entonces la PC1 es 0, ¿sí? Estamos en este paso. ¿Ya? Luego tenemos que seguir la indicación, estamos acá. Tenemos que preguntarnos ahora si la PC2 es igual a NSP. Pero sabemos que la PC2 es 10, ¿verdad? La PC2 es 10. Entonces, la respuesta es no. Estamos entonces aquí. Nuevamente una pregunta. ¿El examen final es igual a NSP? No, porque es 16, ¿no? Por dato. Como es 16, entonces no, la respuesta es no. Por lo tanto, hay que seguir esta fórmula para encontrar la S que representa la evaluación continua. Reemplazamos entonces la PC1, que sabemos que es 0, y la PC2, que sabemos que es 10, y hallamos S. Eso es 6, ¿no? Simplemente estamos reemplazando aquí la PC1 y la PC2. Nos va a dar S igual a 6. Seguimos entonces la indicación, estamos aquí. Vamos a ir entonces PF, que representa el promedio final. Y eso se halla como 40% de S, que lo tenemos que es 6, más 60% de EF, que lo tenemos que vale 16, ¿cierto? Reemplazamos y obtenemos PF. Eso nos va a dar 12. Seguimos la indicación, ahora estamos aquí. Entonces, recuerda, tenemos que decidir, ¿no? Si es sí o si es no. ¿La PF es mayor o igual que 11? Sí. Seguimos entonces la indicación, quiere decir que aprobó. Y llegamos al fin, ¿no? Por lo tanto, el resultado sería que aprobó, ¿no? Y la PF es 12, ¿no? Entonces, la clave sería casa. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, por favor, necesito su confirmación. Si hasta ahí está claro los ejercicios, les parece que están bien. Necesito saber su opinión, chicos. Hasta ahí está claro. ¿Les parece que estamos yendo muy rápido, está muy lento? Ok, ahí tenemos la opinión de Estefano. Muy bien, Estefano. Ok, de igual forma Natalia. Muy bien, chicos, muy bien. Gracias por su participación. De igual forma Andrea. Muy bien, gracias. Bien, chicos, entonces seguimos, ¿sí? Seguimos igual. Ya, vamos con la 4. En una ficha cuadrada cuyos lados miden 2 centímetros, Noeli ha marcado 3 vértices con las letras A, B y O. Ella coloca la ficha sobre una mesa y se dispone a girarla, con centro de giro en el punto O y en sentido horario.
un ángulo de 90 grados. ¿Cuál será el área de la región generada por el lado AB? Este lado de aquí, ¿no? Bien. Recordemos que cuando se trata de rotación, debes tomar en cuenta 3 elementos, ¿cierto? El centro de apoyo o centro de giro, que en este caso es el punto O, la magnitud de giro, que sería 90 grados, y el sentido, en este caso, sentido horario. Bien, ahora, como el apoyo se va a realizar en el punto O, lo demás va a cambiar de posición. Solamente el punto O se queda estático, ¿no? Todo lo demás cambia de posición, ¿no? Por lo tanto, primero tienes que imaginar cómo quedaría dispuesta esta lámina cuadrada. Recuerda que lo que nos interesa es averiguar lo que va a dibujar AB. ¿Qué cosa va a dibujar? Va a dibujar una región, ¿cierto? Entonces, observa aquí. Ese es mi cuadrado. El centro de apoyo, centro de giro es O. Aquí eso se mantiene fijo. Todo lo demás gira 90 grados horario. Es decir, y observa la posición del cuadrado. ¿Sí? Voy a repetir nuevamente. Observa la posición del cuadrado, pero no perdamos de vista el AB. ¿Sí? El AB. Ajá. Ahí está entonces finalmente la posición del cuadrado, que sería este de acá, ¿no? El punto B ahora estaría acá, ¿cierto? Y el punto A estaría aquí, ¿no? Entonces voy a colocar posición final de B es aquí, posición final de A es aquí, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá. Eso sería la posición final de B, vamos a colocarle B', y esa es la posición de A, la final, vamos a ponerle A'. Recuerda que como lo que nos interesa es lo que va a dibujar el AB, entonces tenemos que ver lo que dibuja B. Lo que dibuja B es un arco, que es este, ¿no? De igual forma, lo que dibuja A, que también es un arco. Entonces, la región que genera AB es la zona que está de amarillo, es esta región. Lo que nos piden encontrar es el área de esta región generada, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, ¿cómo encontramos su área? A ver, recordemos ahí las formulitas conocidas para calcular área de un sector circular, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, observa aquí. Vamos a dividir a toda la región en dos. Vamos a llamarle entonces a esa región, a esta parte de aquí le llamamos S, y a la parte de aquí le vamos a llamar T. Bien, ahora, ¿cómo encontramos S? ¿Cómo encontramos S? ¿Verdad que podemos considerar una resta, ¿no? Recuerda que el radio de ese sector sería 2 raíz de 2, ¿cierto? Ya que estamos considerando OB. OB sería el radio, ¿no? Recuerda que B ha generado un sector, o un arco, mejor dicho. B ha generado un arco, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es el OB, que sería el radio de ese arco, el radio. Pero como esto vale 2 y esto vale 2, la diagonal OB sería el radio, que es 2 raíz de 2, ¿no? Por eso esto vale 2 raíz de 2. Y para encontrar este arco de aquí, lo que nos interesa es este radio, que es 2, ¿cierto? Eso es 2, ¿no? Porque coincide con AO o A, ¿no? Que es esto. Esto vale 2 por dato. Es el cuadrado. Bien. Ahora vamos a considerar ese IT. Bien, observa aquí. ¿Por qué esto es, ojo que esto es T? ¿Por qué esto es T? Vamos a ver. ¿Verdad que sería el área del cuadrado, que es 2 cuadrado, menos, ¿verdad que tenemos que restarle ese sector, ¿no? Ese sector de aquí. Pero mira, ese sector, ¿cuál es su área? ¿Cómo es el área de una circunferencia o de un círculo? Pi r cuadrado, ¿cierto? Pero como eso es la cuarta parte, entonces sería pi r cuadrado sobre 4, ¿sí? Entonces, repito, sería 2 cuadrado, que es el área del cuadrado, menos la cuarta parte del área de un círculo de radio 2, porque eso es la cuarta parte, ¿no? Ahora, a ello vamos a sumarle S. ¿Cómo obtenemos S? ¿Verdad que nosotros podemos considerar un sector circular? Es decir, me refiero a este de aquí. Me refiero a este de aquí, mira. Ya, este sector de acá.
todo ese sector y le voy a restar el área del triángulo OBB', ¿cierto? Y eso sería S. Entonces sería, ¿verdad? Que este sector, como el ángulo también es 90 grados, aquí es 90 grados, ¿verdad? Porque todo ha girado 90 grados, sería pi por el radio al cuadrado sobre 4, porque es la cuarta parte de un círculo de radio, 2 raíz de 2, ¿cierto? Entonces sería pi por radio al cuadrado sobre 4. Hasta ahí, eso sería todo el sector, ¿sí? Todo el sector. Le quito el área del triángulo OBB'. ¿Y cuál es su área? Sería entonces 2 al cuadrado, ¿verdad? Claro, porque esto de aquí es, ¿esto cuánto mide? Esto mide, ¿cuántos jóvenes? Esto mide 4. ¿Y esto cuánto mide? Esto mide 2, ¿cierto? Sería 4 por 2 sobre 2. Eso es 4, ¿no? Y entonces al sumar obtenemos pi. Es decir, el área sería pi centímetros cuadrados. Por eso ahí la clave sería avión. Muy bien, chicos, vamos a ver la 5. Beto, Henry, Marcos, Renan y Antonio, cuyas edades en años son 24, 25, 27, 30 y 29 respectivamente, tienen profesiones diferentes: ingeniero, médico, abogado, biólogo y profesor, no necesariamente en ese orden. Además, residen en lugares distintos: Lima, Huancayo, Ica, el extranjero y Chimbote, no necesariamente en ese orden. Se sabe lo siguiente. Bien, acá vamos a analizar entonces los datos. ¿Cuál es la suma de edades en años del que vive en Chimbote y además el abogado? Bien, sabemos las edades de cada uno. También conocemos las profesiones, ¿no? Pero no sabemos cuál es de cuál. Y también los lugares de residencia. El médico reside en Lima. Entonces lo colocamos aquí. El médico reside en Lima. Siguiente dato. Marcos es ingeniero. Marcos es ingeniero. Relacionamos. El abogado vive en Huancayo. El abogado vive en Huancayo. ¿Ya? Renan es biólogo y vive en el extranjero. Renan es biólogo, relacionamos, y sabemos que vive en el extranjero. Ya. Beto vive en Chimbote. Beto vive en Chimbote, es decir, Beto tendría que ser necesariamente profesor, ¿verdad? Si vive en Chimbote, él necesariamente tendría que ser profesor. No hay de otra. Entonces, Beto vive en Chimbote y además ahí ya sabemos que es profesor. Por lo tanto, el ingeniero por descarte tendría que ser de Ica, ¿no? Es lo que quedaba, ¿no? El ingeniero es de Ica. Ahora, entonces también Antonio tiene que ser médico, ¿sí? Antonio debe de ser médico. Recuerda que, por dato, Antonio no vive en Huancayo ni en Ica, ¿sí? Antonio no vive en Huancayo, tampoco vive en Ica, es decir, no es abogado, ¿no? Por lo tanto, Antonio tiene que ser médico por descarte. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, lo que nos falta aquí es saber quién es el abogado. Pero por descarte, el abogado tendría que ser Henry. Y se acabó. ¿Cuál es la suma de edades en años del que vive en Chimbote? Pero ¿quién vive en Chimbote? Ah, ya, el que vive en Chimbote es Beto y tiene 24, ¿no? Y además, el que vive, el abogado. ¿Cuál es la edad del abogado? El abogado es Henry, tiene 25, es decir, nos piden la suma de 24 con 25. Eso es 49. Por eso ahí la clave sería bar. Vamos a ver la siguiente.
En cada una de las casillas vacías de la cuadrícula, escriba un número tal que la suma de 4 números escritos en la misma fila, columna o diagonal sea siempre la misma. Halle la suma de los números que deben escribirse en las casillas sombreadas. Bien. Atención, chicos, aquí. Vamos a utilizar la definición, ¿no? Eso es un cuadrado mágico aditivo de 4 por 4, ¿no? Entonces, empleemos la definición. Sabemos aquí que la suma en esta columna debe de ser igual a la suma en esta diagonal, ¿no? Recuerda que la suma en filas, en columnas y en diagonales siempre debe de ser lo mismo. A ver, pero ¿cómo suma aquí estos tres? Porque la suma de estos tres debe ser igual a la suma de los números en esas tres casillas también, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 26. 26 más 7, 33. Si aquí es 20 para 33, entonces nos falta 13. Aquí tiene que ser sí o sí 13. Con lo cual ya conocemos la suma mágica, ¿no? Que sería 16 más 3, que es 16, 13 más 2, que es 15. Entonces sería 19 más 15. Pero 19 más 15 es 34. Es decir, la suma mágica es 34. Pero si la suma mágica es 34, ya podemos encontrar los valores que nos están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Podemos encontrar esta casilla. Como ya sabemos, aquí es 16 más 9, eso sería 25, más 4, 29. 29 para 34, eso sería 5. Es decir, esta casilla sí o sí tiene que ser 5. Entonces, esta casilla tendría que ser 5, ¿no? Y como la suma aquí también debe de ser 34, acá ya tenemos 17. Para 34, estas dos deben de sumar 17. ¿Sí? 17. Entonces, lo que nos están pidiendo sería 17, que suman estas dos casillas, 17 más 5, ¿no? Es lo que nos están pidiendo. Pero 17 más 5 sabemos que es 22. Ahora, aquí también podemos completar casilla por casilla, pero ahí lo hemos hecho directo, ojo. Eso es 34, eso vale 5, eso vale 6. Bueno, la suma igual sale ahí 22. La clave sería avión. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, por favor, jóvenes, confirmen si hasta ahí está claro. Ajá. Ok, Andrea, Adrián, gracias por la confirmación, chicos. Seguimos. Espero que los demás también, de igual forma, Natalia, espero que los demás también estén prestando atención. Vamos a ver las siguientes tres, las 7. Roberto ha colocado 5 cartas de una baraja sobre una mesa y se dispone a jugar con ellas. Él considera que un movimiento consiste en redistribuir las 5 cartas con las siguientes reglas. La carta del lugar 1 debe pasar a ocupar el lugar 2. La carta del lugar 2 debe pasar al lugar 4. La carta del lugar 3 al lugar 1. La carta del lugar 4 al 5. La carta del lugar 5 al 3. Si en la figura se muestra la posición inicial de las cartas y la distribución de las cartas luego de los dos primeros movimientos, ¿cuál será la carta que se encuentre en el lugar 1 después de realizar 2025 movimientos? Bien, entonces observemos aquí el movimiento 1, ¿no? Según la indicación, la carta del lugar 1, que era esta, pasaría al lugar 2. Efectivamente está aquí, en el lugar 2, ¿no? Luego dice, la carta del lugar 2 pasa al lugar 4. Entonces, esta carta, 2 de trébol, pasa a la posición 4. Efectivamente está aquí, ¿no? En la posición 4. Ya. Luego, indica, la carta del lugar 3 pasa al lugar 1. La carta del lugar 3, que es 3 de trébol, pasa al lugar 1. Efectivamente, ahora está acá, ¿no? Lugar 1. La carta del lugar 4 al 5.
carta del lugar 4 es 4 de trébol, pasa a la posición 5, efectivamente, ¿no? Lugar 5. Y finalmente, la carta del lugar 5 al lugar 3. La carta del lugar 5 es 5 de trébol, pasa a la posición 3, ¿no? 3. Entonces, esto sería el primer movimiento, ¿no? De igual forma, el movimiento 2, ¿cierto? Siguiendo toda la indicación, se obtiene esta forma, ¿no? 5, 3, 4, 1, 2, ¿cierto? ¿Cuál es la idea en este problema? Continuar haciendo los movimientos hasta regresar a la posición inicial, ¿no? Para encontrar ahí un patrón, ¿sí? Y entonces, jóvenes, vamos a ver. Al inicio tenemos así, ¿no? Tenemos el as, luego el 2, el 3, el 4 y el 5. Luego efectuamos el primer movimiento y tenemos 3, luego el as, 5, 2 y 4, ¿no? Esta. Efectuamos el movimiento 2 y tenemos 5, 3, 4, 1 y 2, ¿cierto? Si efectuamos un tercer movimiento según la indicación, sería entonces, vamos a unas 3 cartas, las demás se siguen igual. La carta del lugar 1 pasa al lugar 2, es decir, esta carta de aquí estaría en este lugar, ¿no? El 5 iría aquí, ¿ya? Luego, la carta del lugar 2 pasa al 4, es decir, esta carta pasaría a esta posición, ¿no? Esta carta, 3 de trébol, pasa a esta posición, posición 4. La carta del lugar 3 al lugar 1, es decir, el 4 de trébol pasaría a la posición 1, aquí, ¿no? Y así con las demás cartas, es decir, luego del movimiento 3, la disposición de las cartas quedaría así. Pero mira, hasta ahí todavía no hemos regresado a la posición inicial. Tenemos que seguir realizando los movimientos hasta regresar a la posición de inicio. Seguimos. En la siguiente tendríamos esa disposición. En la siguiente regresamos a la posición inicial. ¿Sí? En la siguiente regresamos a la posición inicial. Ajá. Entonces, observa aquí. Luego del movimiento 1 tienes esta posición. Luego del movimiento 2 tienes esta posición. Luego del movimiento 3 tienes esta disposición de las cartas. Luego del movimiento 4 esta disposición. Luego del movimiento 5 regresamos a la disposición inicial. Luego del movimiento 6 regresaríamos a esta disposición, ¿cierto? Luego el movimiento 7 aquí, movimiento 8, movimiento 9, movimiento 10 nuevamente aquí, ¿verdad? Luego 11, 12, 13, 14, 15 nuevamente aquí, ¿verdad? Es decir, cada 5 va a regresar a la posición de inicio, cada 5, ¿sí? Cada 5 regresa acá, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, si se van a realizar 2025 movimientos, 2025 es múltiplo de 5. Quiere decir entonces que va a regresar a la posición inicial. Y entonces la pregunta es, ¿cuál será la carta que se encuentre en el lugar 1? En el lugar 1 estaría entonces el as de trébol. Quiere decir que esta sería la clave. La clave sería entonces avión. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, confirmen, por favor. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Uh-huh. Muy bien, Adrián. Bien, chicos, seguimos entonces. Vamos a ver la 8. Ya, atención. Es sobre cortes. Claudio dispone de un tablero de madera formado por cuadrados cuyos lados miden 10 centímetros y tiene un espesor de 6 milímetros. Dispone de una sierra circular eléctrica. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo debe realizar para obtener todos los cuadrados en los que están impresos los caracteres P, R, E, 2 y 5? ¿Sí? Entonces, los cuadraditos con estos caracteres, ¿no? Cada cuadradito con este carácter. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuáles serían los cortes adecuados aquí? ¿Cuáles serían los cortes adecuados? Recuerda la menor cantidad de cortes. Bien. ¿Cuál sería, chicos, los primeros cortes que se van a realizar?
Ya, observa aquí. ¿Verdad que te convendría, hay que probar, ¿no? Te convendría hacer un corte acá. Ahí. Podría ser corte 1, ahí podría ser. Porque tendrías dos partes iguales, ¿no? Dos L's, ¿no? Entonces sería el corte 1. Luego, ahí mismo le podrías hacer ese segundo corte. Ahí mismo, si deseas, colocas una pieza debajo de la otra, dado que son piezas iguales, ¿no? Justamente por esa razón que se ha hecho ahí el corte 1. Entonces, luego de estos dos cortes, nos van a quedar 4 piezas iguales, ¿no? En cada pieza hay 2 cuadraditos. Entonces, podrías juntar todas ellas o en todo caso apilarlas y hacerle el último corte ahí. ¿Cierto? Observa aquí, entonces vamos a ponerlo en limpio. Corte 1, corte 2. Luego podemos juntar todas las piezas que nos están quedando, que son de 2 cuadraditos. Las podemos juntar o apilarlas y ahí le hacemos el último corte. Recuerda que no tenemos ninguna restricción sobre grosor de corte o sobre longitud de corte. Entonces no hay problema, puedes cortar el largo que se desee, cualquiera. En este caso haríamos ahí el último corte. Por lo tanto, se ha logrado con 3 cortes. Es decir, la clave sería casa. Bien, vamos a ver la 9. En un centro de entrenamiento para drones, el espacio cuadrado MNPQ representa una zona delimitada para pruebas de vuelo. Dentro de este espacio, para pruebas de detección en el punto M, se ha instalado un láser el cual emite un haz de luz rectilíneo y sigue la trayectoria representada por el segmento MR. ¿Sí? Entonces, eso representa el haz de luz. Durante una prueba se midió la distancia desde el punto N hasta el haz de luz, pero tú sabes que la distancia del punto N hacia el segmento MR es bajar la altura, ¿cierto? Y dice que se obtiene 20 metros, ¿no? Esa distancia es 20 metros. Luego se midió la distancia desde el punto P hasta el mismo haz, desde el punto P hacia MR, dando como resultado 14. Con esta información, ¿cuál será la distancia desde el punto Q hacia el haz de luz? Entonces, la distancia de Q hacia MR es lo que nos están pidiendo. Bien, vamos a colocar entonces los datos. La distancia de N hacia MR y la distancia de P hacia MR, ¿no? Eso por dato es 20. La distancia de P hacia MR por dato es 14. Lo que nos están pidiendo es la distancia de Q hacia MR. X, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces un pequeño trazo. Vamos a considerar entonces GP, que es paralelo a MR. Ese sería entonces el punto G. Quiere decir que se ha formado un rectángulo, ¿no? Este rectángulo. Entonces, esto que era 20, ahora es 14 y 6. ¿Sí? 14 y 6. Bien, ahora, vamos a ver de que esos dos triángulos son congruentes, ¿sí? El triángulo de aquí y el triángulo de aquí. ¿Por qué? Observa aquí. Vamos a ponerle a este ángulo línea y este ángulo dos líneas. Como es un cuadrado, entonces aquí sería el ángulo línea. Y aquí dos líneas. De igual forma, como es un cuadrado, aquí es 90, entonces si él es dos líneas, él es línea. Recuerda que dos líneas más línea es 90, ¿no? Dos líneas más línea es 90. Entonces, aquí también sería dos líneas. Pero recuerda que como es un cuadrado, NP es igual a MQ. ¿Así? Y entonces, ¿verdad que los triángulos NGP y el triángulo este de aquí, que le vamos a poner MHQ, son congruentes? Por el caso ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Y entonces, jóvenes, observen aquí que al ángulo línea en este triángulo se le opone 6.
y al ángulo línea en ese triángulo se le pone X, es decir, X tiene que ser 6. Por lo tanto, la clave sería dedo. ¿Está bien? La clave ahí es dedo. Vamos a ver una más. Atención ahí. A la aprobación de la nueva modalidad del examen de admisión, 120 representantes del Consejo Universitario de una institución educativa emitieron sus votos, los cuales se ordenaron en la siguiente tabla. Tipo de voto: a favor, en contra, abstención y el total. Se supo que el número de votos que se mostraron a favor del cambio excede en 20 a los que están en contra del cambio y en 40 a los que por diferentes razones prefirieron no opinar. Además, la mitad de estos últimos representan a los estudiantes. ¿Cuál es la cantidad de representantes estudiantiles? Bien, vamos a desglosar entonces los datos para encontrar lo pedido. Empecemos aquí. El número de votos que se mostraron a favor, es decir, X, excede en 20 a los que están en contra del cambio. Pero en contra del cambio sería Y. Entonces, X menos Y es 20. En 40 a los que por diferentes razones prefirieron no opinar. Es decir, los que están a favor exceden 40 a los que prefieren no opinar, es decir, a los que se abstienen, ¿no? O sea, X menos Z tiene que ser 40. Además, vamos con este dato, la mitad de estos últimos se refiere a los que prefieren no opinar, es decir, Z, la mitad de Z, representa a los estudiantes. Es Z medios, entonces, el número de estudiantes. ¿Cuál es la cantidad de representantes estudiantiles? Es decir, tenemos que encontrar Z medios, ¿no? Pero aquí sabemos lo siguiente, ¿no? Que el total es 120, es decir, X más Y más Z es 120. De aquí podemos despejar Y y Z en términos de X, sumarlo con X, hacemos el total y encontramos el valor de X, ¿no? De la siguiente manera. De aquí entonces despeja Y, es X menos 20. Despeja Z, es X menos 40. Pero sabemos que X más Y más Z es el total, que es 120. Entonces tendríamos X más X menos 20 más X menos 40, 120. De aquí despejamos X. Tendríamos 3X menos 60 igual a 120. Pero ese menos 60 pasa para este lado, sumar sería 180. 3X igual a 180, entonces X tiene que ser 60. Ahora, recuerda que el objetivo nuestro es Z, ¿no? Z medios, ¿no? Pero como ya tenemos X, reemplazamos aquí para encontrar Z, sería 60 menos 40, eso es 20. Z vale 20, entonces el número de estudiantes sería entre 2, es decir, 10, ¿no? Por lo tanto, la clave ahí sería pasa. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, hasta ahí, ¿todo claro? Ajá, ok, Adrián. A ver, los demás chicos, hasta ahí, ¿me siguen? Hasta ahí está claro, chicos. Ok, Andrea. Ok, bien, seguimos entonces. Atención, chicos, ahí. Vamos con la 11. En la figura mostrada, ABCD es un rectángulo, que a su vez está dividido en 16 rectángulos congruentes. AC y DB son las diagonales del rectángulo más grande. ¿Cuál es la menor longitud en centímetros que debe recorrer la punta de un lápiz sin separarla del papel para realizar dicha figura? ¿Sí? Entonces, jóvenes,
la menor longitud. Ya. Vamos a ver entonces. Trazo de figuras, ¿no? Como no nos están dando ninguna condición sobre el inicio o el final del dibujo, entonces podemos emplear la fórmula, ¿cierto? Pero tenemos que encontrar para ello los vértices impares. Entonces, impar. Ahí están los puntos rojos, que son los vértices impares. Por lo tanto, consideramos el total de impares. Voy a retroceder un poco, ahí me he adelantado un poco. ¿Cuál sería, jóvenes, el número de impares? El número de impares, tendrías entonces, acá tienes 5, ¿no? Más 5, 10. 10 más 6, 16 impares. El número de trazos a repetir, ampliando la fórmula, sería 16 menos 2 entre 2, es decir, 7. 7 trazos debes repetir, ¿cierto? Recuerda que para los trazos a repetir se siguen condiciones, ¿no? La primera es que vaya de impar a impar. Y además tiene que ser lo mínimo posible. La segunda es que si has tomado un trazo que lógicamente va entre impar e impar, si este lo has tomado, el siguiente consecutivo no lo puedes tomar, ¿cierto? Entonces, siguiendo esos criterios, tenemos que escoger los 7 trazos que vamos a repetir. Como de este lado, estos laditos de aquí miden 4, o perdón, 3, cada uno de ellos mide 3. Entonces me conviene tomar la mayor cantidad de los de este lado, ¿no? Esto mide 3, recuerda, cada uno de ellos mide 3. Como todo esto vale 16, cada uno de ellos vale 4. Entonces, primero vamos a considerar los de 3, ¿no? Como son 7, podemos considerar, ahí va 1. Recuerda que cuando tú repites, los extremos se transforman a pares, ¿no? Por eso lo cambiamos de color, se ponen azules porque ya son pares. De igual forma ahí, repetimos ese trazo, ahí van 2, 3, 4, pero me faltan 3. Esos 3 necesariamente tienen que ser de 4. Ahí va 1, 2 y 3. Y ya está, ¿no? Se acabó. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuál sería la longitud pedida? 204, ¿no? Recuerda que eso lo vas a encontrar haciendo la cuenta, ¿no? ¿Qué cuenta vas a realizar ahí? Vamos a ver rápidamente aquí. La longitud mínima, porque es que sale 204. Como esto vale 12, sería entonces 2, 3, 4, 5, ¿no? Sería 12 por 5. Más, como eso vale 16, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sería 16 por 5 también. Más las diagonales también, si él vale 12 y él vale 16, la diagonal tiene que ser 20, ¿no? Como son 2 diagonales, sería 20 por 2. Y ahora sí, lo que se repite, que son las que están marcadas ahí. Pero las que se repite serían, entonces, 1, 2, 3, 4. Serían 4 de 3. Y de longitud 4 tenemos 1, 2, 3, ¿no? Serían 3 de longitud 4. ¿Así? ¿Qué cosa? Sí, a ver, chicos. Tú vas a almorzar. Pero lo he A ver. bajado yo. No me lo he bajado. A ver, chicos, creo que alguien ha abierto el micro, por favor. Ah, Cierren el micro, chicos. Estefano, por favor, cierra el micro. Ok, listo. Ya, seguimos entonces. Ya, presten atención, por favor, chicos, presten atención. Por lo tanto, al hacer la suma, eso nos da 204, ¿sí? Por eso ahí la clave sería var.
¿Está bien? Ahora, hay otro tipo de problemas, recordemos, que es cuando te condicionan el inicio y o el final, ¿no? Hay un problema de eso, me parece, más adelante. Vamos a ver la 12, chicos, atención ahí. Juan construyó un sólido con cubos congruentes sobre un tablero de 4 por 4. El gráfico muestra el número de cubos que hay sobre cada casilla. Cuando Juan mira desde atrás, ¿qué figura observa? Entonces, este de aquí es el tablero sobre el cual él va a construir o va a colocar cubos de acuerdo a la indicación, ¿no? En esa casilla colocará 4 cubos. En esa casilla 2 cubos, 3 cubos, 2 cubos y así, ¿no? Según la indicación, en cada casilla es que va a colocar los cubos. Nos piden hallar lo que él ve, pero recuerda que él está ubicado en esta posición, ¿sí? ¿Qué cosa mirará entonces? ¿Qué cosa será su derecha? ¿Qué cosa será su izquierda? ¿Sí? Bien, observa aquí. ¿Verdad que como nos están pidiendo la vista, lo que va a importar es el mayor? Es decir, si aquí hay 4 cubos, aquí hay 3, aquí hay 2 y aquí hay 1, lo que él va a ver es 4, ¿no? Si aquí hay 2, 3, 1 y 2, lo que él va a ver es 3, ¿sí? Si aquí hay 3, 1, 3 y 1, lo que él va a ver es 3. Si aquí hay 2, 2, 1 y 2, lo que él va a ver es 2, ¿cierto? Pero recuerda que para él, ese lado de aquí sería su izquierda. Es decir, en la izquierda deben haber 4 cubos. En la columna que le sigue, 3 cubos. En la columna que le sigue, 3. Y en la columna que le sigue, que sería el extremo derecho, sería 2, ¿cierto? Así, observa aquí. Ahí está Juan. Observa 4 ahí. 3, 3, 2, ¿no? Entonces, lo que va a ver es esta, ¿cierto? 4 cubos en el extremo izquierdo, o perdón, derecho, en el extremo derecho 4. Luego va a haber 3. Aquí 3 y aquí 2. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, la clave sería esta, la E. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, hasta ahí estamos de acuerdo. Confirmen, por favor, hasta ahí. Ajá. Ok, Adrián. Ok, chicos. Por favor, jóvenes, enfóquense en la resolución de estos problemas. Espero que estén prestando atención o en todo caso que estén resolviendo los problemas ya adelante, ¿no? Por favor, chicos, recuerden enfocarse, ¿no? Todo tiene su momento, ¿no? Hay momento para conversar, hay un momento para despejarse, hay un momento para enfocarse, pero ese es el momento para concentrarse en estudiar. Así es que, por favor, chicos, les pido que se alejen de las distracciones y que se enfoquen en resolver estos problemas. Bien, vamos a ver entonces la siguiente. La figura mostrada es una estructura rectangular construida de alambre, la cual consta de 21 cuadrados simples cuyos lados miden 4 centímetros. Una hormiga parte del punto M y recorre toda la estructura y termina finalmente en el punto N. Si la hormiga viaja con velocidad constante de 8 centímetros por segundo, ¿cuál es el tiempo mínimo en segundos que empleó la hormiga? Bien, entonces nuevamente esto es trazo de figura, ¿cierto? Pero este es un problema con condición, por lo tanto la fórmula aquí no se puede emplear. Bien, por lo tanto, jóvenes, recordemos que el punto de partida es M y el punto final es N, ¿cierto? Ahora, vamos a ver cuáles son aquí los puntos impares. Bien, la figura tiene muchos vértices impares. Ahora, fíjate que el punto M y el punto N son puntos pares, ¿no?
Entonces recuerda que M es el inicio y N es el final del recorrido. Bien, pero por la condición, recuerda que si el inicio y el final del dibujo, en este caso el recorrido de la hormiga, se da en vértices diferentes, quiere decir entonces de que el inicio y el final deben de ser los únicos impares en la figura. El resto tiene que ser par. Pero ¿cómo hacemos si M y N son pares? La única forma es llevarlo al impar más cercano. ¿Para qué? Para que M y N se hagan impares. Entonces, podemos llevar aquí de M a este punto o a este punto. De igual forma, a N podríamos llevarlo a este punto o a este punto. ¿Está bien? El punto es que, jóvenes, ¿cuántos impares tenemos aquí? Vamos a contar. A ver, tenemos 3, 6. Acá tenemos otros 6, serían 12, 12 y 4, 14 impares. ¿Cierto? Observa aquí, de los 14 impares, vas a reservar 2 para que M y N se conviertan en impares. ¿Sí? Reservas 2. Podría ser este de aquí para N o este. De igual forma para M podría ser este o este, ¿no? Reservas 2. Tendrías entonces 12 impares para transformar a pares. Quiere decir que 12 entre 2 te da 6. Vas a tener que repetir 6 trazos, que lógicamente van de impar a impar, ¿no? 6 trazos. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar aquí con este repetido, para que el punto M se transforme a impar, ¿sí? De igual forma, el punto N. Pero ojo aquí, estoy considerando también recuerda que debemos de considerar 6, ¿no? Ahí tenemos 1, 2, 3. Este de aquí es para que N se haga impar. 4, 5, 6. Pero recuerda que M y N tendrían que ser los únicos impares, ¿no? Entonces también ese, ¿no? Y aquí, ojo, el punto M y el punto N son puntos rojos, porque son impares. Son los únicos impares de la figura. Todos los demás han sido transformados. Bien, jóvenes, ahora sí vamos a hacer la cuenta. La longitud mínima entonces sería, como esto vale 4 por dato, ¿no? Acá tendrías entonces 2, 4, 6, 7, ¿no? 7 por 4, 28. Esto vale 28. 28. 28 por 4, que son las líneas horizontales. ¿Qué es esto, no? 28 por 4. Ahora, esto de aquí vale 12, ¿no? 12 por, acá tienes 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8 por 12, ¿sí? 8 por 12, que es 24 por 4, ¿sí? Estas son entonces las horizontales, estas son las verticales, y aquí los que se repiten, ¿no? 10 por 4. Y eso nos da 248. Lo que nos están pidiendo es el tiempo mínimo, pero recuerda que el tiempo mínimo se halla como la distancia entre la velocidad. Entonces la distancia mínima es esta, ¿no? Ese es el mínimo, ¿cierto? Entre la velocidad que por dato es 8 centímetros por segundo. Y eso nos da 31 segundos, ¿no? Por lo tanto, la clave sería dedo. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, confirmen por favor hasta ahí si está todo ok, si está todo claro. Confirmen por favor, jóvenes. Ajá, ok, Natalia, Adrián, muy bien. Seguimos entonces, vamos con la siguiente. Ajá, atención chicos aquí.
Un supermercado necesita organizar en su sección de verduras 5 clases de vegetales, designados por B, T, A, P, F, los cuales deben colocarse en una fila de 5 estantes consecutivos, no necesariamente en ese orden. Las influencias que uno de ellos tiene sobre los otros, acelerando su maduración, y las condiciones internas de presentación exigen que se cumplan las siguientes condiciones para su ubicación de la siguiente manera. Primera condición, B y T no pueden ocupar posiciones contiguas. P y B ocupan posiciones contiguas. P no está ubicado en un extremo y no está contiguo a F. A no está contiguo a T ni contiguo a F. De las situaciones que se describen a continuación, ¿cuál es la única que no es posible? ¿Sí? La que no es posible. Bien, chicos. Vamos entonces a desmenuzar la información. Dice que P y B van en posiciones contiguas, ¿no? Entonces, P y B van juntos, ¿no? P y B juntos. Podría ser en ese orden o viceversa, ¿no? Juntos. Primera condición que es esta de aquí, ¿no? P y B contiguos. Esto. Otra condición dice de que, observa aquí, dice que P no está ubicado en un extremo y no es contiguo a F. P no es contiguo a F. Entonces, si aquí está P, F podría ir por acá, digamos, ¿no? La cosa es que no estén juntos, ¿no? No juntos o no contiguos, vamos a colocar, ¿no? No juntos o no contiguos. No juntos le voy a colocar. De igual forma, A no está contiguo a T, tampoco a F, ¿no? Entonces, de igual forma, A con F no van juntos, ¿no? No van contigo. ¿Sí? De forma, A con T tampoco van juntos, ¿no? A con T no juntos, no juntos. A con T no van juntos. Ya. Ahora dice, B y T no pueden ocupar posiciones contiguas, de igual forma, ¿no? B y T no van juntos, no juntos. B y T no van juntos. Ya. Ahora, observa aquí. ¿Verdad, jóvenes, que P, como no va en un extremo, tiene esas posibilidades? P podría ir en esta posición o podría ir en el centro. Profesora, también podría ir en esa posición, claro, pero como no nos interesa mucho exactamente el orden, es decir, posición 1, 2, 3, 4, 5, de igual forma aquí, porque no nos dicen de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, entonces vamos a asumir esa posición P y esta posición. Y la posición de acá, la que nos resulte si estuviese aquí, es decir, si aquí, por ejemplo, me sale, no sé, pues vamos a ponerle cualquier orden, ¿no? Le puedo colocar un B, un P, un T, un A y un F. Entonces la otra me saldría así, ¿no? Si el P estuviese aquí, por ejemplo, aquí, P aquí, me saldría la lectura en este sentido, lo mismo, es decir, aquí iría B, ¿no? Luego B, P, T, acá tendría que T, A, F, ¿no? A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero cuando digo que el P podría ir en esa posición o en esa posición, ¿no? A eso me refiero, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso solo voy a analizar esta situación y cuando P esté en el centro, de acuerdo a esta condición. Recuerda que P no va en el extremo, ¿no? Bien. Ahora vamos a considerar entonces, según los datos, dónde podrían ir
las demás, ¿no? Dado que ahí, en este caso es que va P. ¿Dónde irían las demás? ¿Dónde iría B, F, T, A? Bien, atención chicos aquí. F podría ir ahí, ¿verdad? Recuerda que F no va junto a P. Si no va junto a P, entonces podría ir en esta posición o en esta posición, ¿no? Vamos a ver este caso. Que F vaya en esa posición. El otro paso sería que F esté aquí, ¿no? Podemos colocarlo aquí para descartarlo. Sería P, aquí sería el F, ¿no? La cosa es que P y F no van juntos, ¿no? Por esta condición. Ya. Ahora, también dice de que P y B van juntos, ¿sí? A y F no van juntos. A y F no van juntos. Entonces, si A y F no van juntos, el A, en este caso, el A tendría que ir acá, ¿no es cierto? Acá tendría que ir el A, en este caso, ¿no? El A iría acá. Ya que A y F no van juntos. Ahora, el P y el B van juntos, entonces el B tendría que ir necesariamente en esta posición. Y en consecuencia, A tendría que ir, o perdón, la letra que me falta, que es T, tendría que ir acá, necesariamente, ¿no? ¿Se cumplen todas las condiciones? Vamos a verificar. ¿P y B juntos? Sí. ¿P y F no juntos? ¿P y F no juntos? Sí. ¿A y F no juntos? Sí. A y T no juntos, se cumple. B y T no juntos, se cumple, ¿no? Es decir, esto de aquí va. Profesora, ¿y el caso de aquí se cumplirá? Vamos a ver. A ver, dice, si fuera este el caso, tendríamos P y B juntos, ¿no? B podría ir en esta posición o en esta posición, ¿cierto? Pero dice que F no va junto a P, tampoco va junto a A. O sea, A no puede ir aquí. A tendría que ir o bien en esta posición o bien en esta posición. Una de dos, ¿no? A. Recuerda de que A y T tampoco van juntos. Entonces, necesariamente, A tendría que ir aquí. Podría ser acá. Vamos a suponer que está aquí, A. Y como A y T no van juntos, T tendría que ir acá. ¿Sí? Y aquí entonces tendría que ir B. Pero B con P tienen que ir juntos. No puede ser, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces se descarta esta posibilidad. Esta posibilidad no funciona. Me quedo entonces únicamente con esta, ¿sí? Ahora, eso lo vamos a pasar a limpio. Ahí está. Esa es una posibilidad. Ojo, lo voy a borrar. Al final lo voy a mostrar, ¿ya? Pero esa es una posibilidad. Es este ojo. Así, ¿no? Ahí está. Vamos a ver la otra opción. Supongamos que P está en el centro. Entonces, según las indicaciones, P y B van juntos. Ahora, dice que F no va junto a A, tampoco va junto a P. Entonces, aquí no va A. Entonces, A tendría que ir, podría ir acá, ¿no es cierto? Podría. A podría ir acá. Vamos a ver si A va acá, ¿qué pasa? Si A va aquí, el B tiene que ir acá necesariamente porque F y P, o perdón, P y B van juntos, ¿cierto? Y el T tendría que ir acá, pero la condición me dice de que A y T no van juntos, entonces acá no puede ir A, pero podríamos intercambiar, ¿no? A aquí y B aquí. Vamos a ver qué pasa si lo cambiamos. Entonces tendríamos aquí A y acá B, ¿no? Vamos a ver las condiciones ahora. P y B juntos, ¿sí? P y F no juntos, cumple. A y F no juntos, ahí falla, ¿no? Esto no puede ser. El A no puede ir aquí. En todo caso, acá tendría que ir, podría ir el T. El T podría ir aquí y aquí el A, ¿no? Vamos a ver, esa me parece que es. Aquí el T y aquí el A, ¿no? Vamos a ver. P y B juntos, sí. P y F no juntos, ¿sí? A y F no juntos, sí. A y T no juntos, sí. B y T no juntos. Cumple, ¿no? Entonces, esta sería la otra posibilidad.
¿Está bien? Lo estamos colocando en limpio, y está B, y está A. Entonces me quedan esas dos opciones, ¿sí? Esto es limpio nada más, o es lo mismo. Este es A, B, D, ¿no? Ya está. Por lo tanto, jóvenes, ¿cuál es la única que no es posible? ¿Verdad, jóvenes, que, a ver, fíjate la A. T está entre P y F. T está entre P y F. Entre P y F. T entre P y F, sí, esa sí se da. No es entonces, ¿no? Porque dice la que no es posible. La B. Entre F y P se ubica A. Entre F y P se ubica A, eso no es cierto. Entre F y P se ubica A, tampoco es cierto. Entonces sería la B, ¿sí? Esa no es posible, la alternativa B. Ahora, ojo chicos aquí, por favor, ustedes en su separata tienen que cambiar acá. Hay que corregir esto, ¿sí? Colóquenle aquí lo que está de rojo, corrijan. B está entre P y A. Bien, chicos, vamos a ver la siguiente. Atención, jóvenes ahí. En un bosque africano, un explorador se encontró con 3 cazadores y les preguntó qué habían cazado. Y las respuestas de esos fueron: el primer cazador dice, cazamos 2 elefantes, 5 leones y una jirafa. El segundo cazador dice, cazamos 5 elefantes, 2 leones y 2 jirafas. El tercer cazador dice que cazamos un elefante, 2 leones y una jirafa. Respectivamente, si se sabe que uno de los cazadores siempre dice la verdad, el otro miente, siempre miente, y el tercer cazador alterna una verdad y una mentira, no dice 2 verdades o 2 mentiras seguidas, ¿cuántos animales de cada tipo fueron cazados en total? Bien, vamos a asumir entonces los siguientes casos. Caso 1. Supongamos que el primer cazador siempre dice la verdad, ¿sí? Siempre dice la verdad. Entonces, ¿qué sería cierto? Que cazaron 2 elefantes, 5 leones y una jirafa, ¿no? Esa es la afirmación del primer cazador, lo cual estamos asumiendo que es verdad. Es decir, sus 3 afirmaciones son verdaderas, ¿no? Partimos de ahí. Pero observa lo siguiente, fíjate que hay una contradicción de las 2 primeras respuestas con el tercer cazador, ¿cierto? Estamos asumiendo que eso es verdad, verdad y verdad. Se contradice con las 3 afirmaciones del tercer cazador, con las primeras 2 afirmaciones. Eso querría decir que las primeras 2 afirmaciones del tercer cazador son falsas. Pero eso no puede ser. Recuerda que en todo caso, los 3 serían falsos para que sea el que siempre miente, o debería de alternar sus respuestas, ¿no? Es decir, falso, verdadero, falso, o verdadero, falso, verdadero. Y no lo es. Por lo tanto, hay una contradicción. Quiere decir que el cazador 1 no es el que siempre dice la verdad, ¿sí? Supongamos ahora que, en un caso 2, el tercer cazador sea el que dice siempre la verdad. Es decir, ¿cuál es su afirmación? Cazamos un elefante, 2 leones y una jirafa. Entonces, estamos asumiendo que las 3 afirmaciones son verdaderas, ¿no? Cazamos un elefante, es verdadero, 2 leones y una jirafa. Las 3 son verdaderas. Pero observa que hay una contradicción. ¿Con quién se contradice? Con el primer cazador. Porque el primer cazador dice 2 elefantes, 5 leones y una jirafa. Hay una coincidencia solamente con el de la jirafa. Las 2 anteriores son diferentes y como estamos asumiendo que esas 2 son verdaderas, esas 2 tendrían que ser falsas, ¿no? Falsas. Pero no puede ser, ¿verdad? No puede ser.
porque se supone que él tendría que mentir siempre, en cuyo caso también esto sería falso, ¿no? Pero eso es verdadero, ¿no? O tendría que alternar sus respuestas y tampoco lo está haciendo. Por lo tanto, tampoco el segundo cazador sería el que dice siempre la verdad. Quiere decir que el que dice siempre la verdad es el segundo cazador. ¿Y cuáles son sus afirmaciones? Que cazaron 5 elefantes, 2 leones y 2 jirafas. Y eso sería lo correcto. Eso sería la verdad. La pregunta dice, ¿cuántos animales de cada tipo fueron cazados en total? Serían entonces 5 elefantes, 2 leones y 2 jirafas. Por eso la clave es verdad. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, hasta ahí, ¿todo bien? A ver, chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. Ajá. Ok, Andrea. Seguimos entonces, ¿sí? Seguimos. Ya, vamos con la 16. La figura 1 está formada por palillos idénticos. ¿Cuántos palillos como mínimo deben cambiar de posición para que estos queden dispuestos como en la figura 2? Ajá. ¿Cuántos de estos hay que cambiar de posición para que queden dispuestos como en la figura 2? Bien, chicos, entonces observemos aquí que tenemos un cuadradito, luego 3 cuadraditos, luego 5, luego nuevamente 3, luego 1. Aquí entonces debemos de buscar una región que tenga la mayor cantidad de cuadraditos que se parezca a esta. ¿Está bien? Entonces, observa aquí. Podríamos considerar, ¿verdad? Ese cuadradito como ese cuadradito de aquí. Ese cuadradito como este cuadradito. Esos 3 cuadraditos como estos 3. Entonces, estos 2 cuadrados salen sobrando. Por lo tanto, podríamos prescindir de estos palitos, de igual forma de esos palitos. Y como en la tercera fila tenemos 5 cuadraditos, aquí podríamos completar un cuadradito que me falta, ¿no? Luego deberíamos de tener 3 cuadraditos, entonces aquí podríamos prescindir de este cuadrado, es decir, de estos 2 palitos, y al final tenemos un cuadradito que podríamos tomarlo acá, ¿no? Es decir, la figura te va a quedar así. Estos son los palitos que van a cambiar de lugar, observa aquí. Esos 2 irían aquí para formar aquí un cuadrado. De igual forma, prescindimos de esos 2 palitos y los colocamos, uno de ellos lo colocamos acá, así. Y el otro palito lo colocamos aquí para formar un cuadrado. De igual forma, ese cuadrado está de más, sacamos los 2 palitos y completamos acá el cuadrado. Y se acabó, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, ¿cuántos palitos como mínimo hemos cambiado de lugar? Serían 6. Por eso la clave ahí es enano. Vamos a ver la 17. La ubicación de los amigos Abel, Beto, Carlos y Daniel son los vértices de un cuadrado, donde Abel observa a Beto, quien está más alejado de él, en la dirección noreste 60 grados. Si en ese instante un ave se ubica en el centro del cuadrado, ¿en qué dirección puede dirigirse uno de los amigos más cercanos a Beto para alcanzar el ave? Bien. Supongamos entonces que Abel esté ubicado en esta posición. Como indica que Abel observa a Beto, quien está más alejado de él, y como recuerda que los 4 amigos están en los vértices de un cuadrado, entonces Abel y Beto deben de estar en el opuesto de una diagonal del cuadrado, ¿cierto? En el opuesto de una diagonal de ese cuadrado, para que esté uno de ellos más alejado de él. Entonces deben de estar en vértices opuestos.
Por lo tanto, jóvenes, eso sería un vértice del cuadrado y ese sería su vértice opuesto, ¿no? Aquí estaría entonces Beto. Recuerda que Abel es el que observa a Beto. Entonces, aquí sería 60 grados, ¿no? Noreste, 60 grados. Bien. ¿Dónde estarían entonces el resto? Es decir, Carlos y Daniel. Uno de ellos debería estar por aquí y el otro por aquí para formar el cuadrado, ¿cierto? Ya está, ahí tenemos el cuadrado, por lo tanto, por aquí debería estar Carlos o Daniel, acá de igual forma, ¿no? Ahora, dice que en ese instante un ave se ubica en el centro del cuadrado, es decir, aquí, ¿no? Si esa es la diagonal, en el punto medio. Ahí debe estar el ave. Ahora, la pregunta dice, ¿en qué dirección puede dirigirse uno de los amigos más cercanos a Beto para alcanzar el ave? Pero hay dos amigos más cercanos a Beto, podría ser él o podría ser él, ¿sí? Podría ser Carlos o podría ser Daniel. Vamos a calcular la dirección para ambos. Supongamos que aquí esté Carlos. Entonces, supongamos que aquí esté Daniel. La dirección, entonces, en la que debe dirigirse Carlos para alcanzar el ave sería esta dirección. Por lo tanto, sería, como estamos en el cuarto cuadrante, sería sureste. ¿Cuál sería el ángulo? Este ángulo, ¿no? Y si fuera Daniel, la dirección sería noroeste. ¿Cuál sería el ángulo? Este de aquí sería el ángulo. Entonces tenemos que ubicar los ángulos. Ya sabemos en qué cuadrante están, ¿sí? Solo nos falta los ángulos. Observa lo siguiente aquí. ¿Verdad que como esta es la diagonal y esto es un cuadrado, esto mide 45, ¿cierto? Este ángulo de aquí mide 45. Y como esto vale 60, él tiene que ser 15. Pero tú sabes que por alternos internos, si él es 15, como esta recta de aquí es paralela a esta recta, si él vale 15, él también tiene que ser 15. Este ángulo de aquí es 15. Pero recuerda que este de aquí es la diagonal de un cuadrado, entonces esto mide 45. Y como él vale 15, para completar te falta 30. Esto vale 30. Entonces ya tendrías la dirección en este caso. En ese caso, de igual forma, ¿no? Si él vale 30, él tiene que ser 30, ¿no? Eso de igual forma porque esta recta es paralela a esta recta. Entonces, por alternos internos, 30, él también sería 30. También tendríamos entonces esta dirección. Es decir, habrían dos respuestas, ¿no? Una de ellas sería sureste 30 grados o podría ser noroeste 30 grados, ¿no? Entonces hay que marcar la que esté, pues, ¿no? Obviamente que no van a estar ambas a la vez, ¿no? Tendríamos entonces la clave avión. Bien, chicos, vamos a ver la 18. En el siguiente arreglo, ¿de cuántas formas se puede leer la palabra llama a igual distancia mínima de una letra respecto a la otra en cada lectura? Bien, chicos, recordemos aquí lo que hemos trabajado cuando hicimos distribución de letras, ¿no? Inducción con letras. Acá podemos trabajar con fórmula, podemos trabajar con la técnica de multiplicación por 2 o con Pascal, ¿no? Con la técnica de conteo. Bien, observemos aquí lo siguiente. Vamos a emplear Pascal. Pero recuerda que aquí hay dos casos, ¿cierto? Acá hay dos casos. Porque podría ser que la palabra llama la termines en esta fila. Por ejemplo, esta lectura, aquí, ¿no? Aquí dice llama, por ejemplo, ¿no? Ahí dice llama, ¿no? Pero también podría ser esta otra. Vamos a colocarlo con otro color. También podría ser esta otra.
ahí dice ya, ¿no? Ahí dice ya. Ya, luego podrías hacer esto y luego retornar a este mismo punto. Ahí también dice llama, ¿no? Es decir, podrías acabar en esta fila o podrías acabar en esta fila. Hay dos casos ahí, ¿no? Entonces vamos a analizar los dos casos. Pascal. 1, en la siguiente fila sería 1, 1, ¿no? En la siguiente sería... Ah, pero ahí, ojo, ahí tenemos que ver la repetida, ¿no? Ojo ahí, la repetida. Acá entonces, ¿por qué es 2? Porque sería esta lectura y sería esta lectura de aquí, ¿sí? Repito entonces ahí. Podría ser esta lectura o podría ser esta lectura de aquí. Por eso es 2, ¿sí? De igual forma aquí también es 2, ¿no? Por lo mismo. Ahora sí, en las siguientes filas hay que hacer la suma, ¿no? Tendríamos entonces 2, 4, 2. En la siguiente tendrías 2, 6, 6, 2. En la siguiente tendrías 8, 8 y 2 en el centro. Entonces, la cantidad de lecturas en la última fila es la suma, ¿no? 8 más 12 más 8, o sea, 28. Aquí es 28. Ahora calculamos aquí, entonces tenemos que regresar a esta fila, ¿no? Acá hay que regresar. Como tenías 8, 12 y 8, pero ojo, tenemos que regresar desde aquí, ¿no? Desde aquí hay que regresar, desde la M. Entonces tendrías, voy a colocarlo con otro color, tendrías 2 más 6, ¿no? Eso nos da 8, ¿sí? Acá de igual forma, tendrías entonces 6 más 6, ¿no? 6 más 6, eso nos va a dar 12. Eso es 12. Ahí estamos regresando, ¿no? Acá de igual forma es 8, porque es 6 más 2. Eso es 8, ¿no? Entonces, en esta fila las lecturas serían igual. 8 más 12 más 8, es decir, 28. Esto es 28 también. Total sería la suma, ¿no? 56. Por eso la clave es dedo. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta ahí estamos de acuerdo. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. Ok, Natalia. Ok, Adrián. Ok, chicos, seguimos entonces. Recuerden que si tienen alguna pregunta, jóvenes, o desean tomarle foto a algún ejercicio que ya hemos pasado, me pueden pedir, chicos, con toda confianza, no hay problema. Vamos a ver la 19. Alejandro dispone de varios dados normales, los cuales va pegando como se indica en la figura, de tal forma que las caras en contacto tengan el mismo puntaje. Si luego de terminar de pegar todos los dados, observa que el puntaje total en la superficie del sólido obtenido es 708 puntos, ¿de cuántos dados dispone Alejandro? Dar como respuesta la suma de las cifras de dicho resultado. Bien, observen lo siguiente, chicos, aquí. Observen aquí. Nos están pidiendo la cantidad de dados, ¿no? Supongamos que son n dados, entonces el objetivo es n. Supongamos que el puntaje en el extremo izquierdo y en el derecho sea A. ¿Por qué son iguales? Atención aquí, observa aquí. Vamos a llamarle a esta
al puntaje asignado en esta cara, vamos a ponerle A. Como son dados normales, opuestos suman 7, ¿verdad? Entonces, si él es A, él tiene que ser 7 menos A, esta cara, ¿no? Esta cara de aquí es 7 menos A. 7 menos A. Y de igual forma, como indica aquí, dice que las caras en contacto tienen el mismo puntaje. Es decir, si él es 7 menos A, en este dado, esta cara también es 7 menos A. Y como opuestos es 7, él tiene que ser A, ¿verdad? Él tiene que ser A. Él es A. De igual forma, él es A. Ahora, él tendría que ser 7 menos A. Él también tendría que ser 7 menos A. ¿Está bien? Entonces, y así hasta el final, ¿no? Hasta llegar acá. Ahora la pregunta es, ¿qué puntaje sería acá? ¿No? Acá sería A, ¿no? 7 menos A, acá tendría que ser A. Acá es A, en esta cara es A, ¿no? Bien, jóvenes, entonces si aquí es A, esto es 7 menos A. Esos dos son iguales por la condición. Ahora, como opuestos es 7, si él es 7 menos A, él es A. Como las caras en contacto tienen igual puntaje, si él es A, él es A. Opuesto sería 7 menos A igual aquí. Aquí sería A y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último dado aquí. Pero ahora, en el último dado, ¿qué puntaje le colocamos aquí? Bueno, tendríamos dos opciones, ¿no? Podría ser A o podría ser 7 menos A, ¿no? Vamos a ver, si fuera dos dados, termina en A, ¿no? Si fueran cuatro dados, termina en A. O sea, cuando la cantidad de dados es par, termina en A. Si n es par, termina en A, ¿no? Pero si n es impar, termina en 7 menos A, ¿no? Si es un dado, si son tres dados, si son cinco dados, terminaría en 7 menos A. O sea, el extremo izquierdo podría ser A o podría ser 7 menos A. ¿Sí? Ahora dice que el puntaje total es 708, ¿no? Vamos a plantear entonces dos situaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si fuese A? Observa aquí. En este dado, jóvenes, en este dado de aquí, ¿cuál sería la suma de las caras? Recuerda que queremos calcular la suma de todas las caras. Claro, pero ojo, porque dice un sólido, ¿no? Se va a formar un sólido aquí, no se va a notar, ¿no? Ese lado de aquí no lo vamos a contar, obviamente, ¿no? Solamente contaríamos esta cara con su opuesto, que suman 7, esta cara con el opuesto, que suman 7, serían 14 en este dado. Si fuese un dado, 14, ¿no? Si fuesen dos dados, sería 14 por 2, tres dados, 14 por 3, n dados, 14 por n, más el lateral izquierdo y el lateral derecho, que estamos asumiendo que es A y A, o sea, 2A. Tendríamos entonces 14n más 2 por A es 708. ¿Sí? De aquí entonces podemos trabajarlo sacándole mitad. 7n más A es igual a 354, ¿no? De ahí podemos trabajar con múltiplo de 7, ¿no? Él es múltiplo de 7, entonces A es igual, acá le sacas múltiplo de 7, lo divides entre 7,
múltiplo de 7 más 4. Pero recuerda que A representa un puntaje en el dado, es decir, del 1 al 6, ¿no? Entonces aquí ya tendría que ser 4 necesariamente. Y como A vale 4 reemplazar, N tiene que ser 50, ¿no? Profesora, ¿y qué pasaría si fuese 7 menos A? ¿No? O sea, si la cantidad de dados fuera impar. Vamos a plantear entonces, si fuera 7 menos A, el lateral izquierdo, que es A, y el lateral derecho sería, la suma sería 7, ¿no? Tendrías entonces 14N más 7 sería, ¿no? Tendría que ser 708. Y de ahí sacamos N. Pero jóvenes, si ese fuese el caso, ¿resulta el valor de N entero o no? A ver, calculen, chicos. ¿Cómo le sale N? Tendrías 701, ¿no? Entre 14. Eso te va a salir de decimal, ¿no? Te va a salir 50,07. No puede ser. Entonces se descarta, ¿no? No puede ser, ¿no? Contradicción. No puede ser. Quiere decir que N debe de ser necesariamente par. No puede ser impar. Lo que nos están pidiendo es la suma de cifras de N, es decir, 5. Por eso la clave es enano. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, hasta ahí. Todo claro, chicos. Hasta ahí. Bien, Natalia, Adrián. Bien, chicos. Seguimos entonces. Vamos con la 20. Ya, esto es pastillas, ¿no? Para elevar sus defensas luego de una enfermedad, a Yaritza le recetaron tomar una cucharada de unas vitaminas cada 12 horas durante 15 días. Si una cucharada equivale a 15 mililitros, cada frasco de esta vitamina viene en presentaciones de 120 ml y cuesta 42 soles. ¿Cuántos soles gastará como mínimo para seguir el tratamiento indicado? Bien. Vamos a ver entonces primero el tiempo, ¿no? Recordemos la fórmula, primero el tiempo de tratamiento, ¿no? Dice que va a hacer ese tratamiento durante 15 días, pero recuerda que va a tomar las vitaminas cada 12 horas, es decir, los 15 días hay que transformarlo a horas, ¿no? Además dice que una cucharada es 15 ml, ¿no? Según el enunciado. Entonces, el tiempo sería 15 días, pero transformados ahora sería 15 por 24. Ahora, recordemos que las vitaminas la va a tomar cada 12 horas, entonces el tiempo entre dos tomas consecutivas es 12 horas. Por lo tanto, el número de ml consumidos en 15 días sería el tiempo total, recuerda la formulita, tiempo total, entre la duración de cada intervalo, que en este caso sería 12, más 1. Pero recuerda que esto representa el número de veces que va a tomar las vitaminas. En cada vez, ¿cuántas ml va a tomar? Como dice que va a tomar una cucharada en cada vez, pero nos interesa la cantidad de ml, no la cantidad de cucharadas. Pero una cucharada es 15 ml, por eso aquí se le multiplica por 15, ¿sí? Una cucharada equivale a 15 ml, ¿sí? Por lo tanto, el número de ml que va a consumir o va a tomar es 465. Ahora, la pregunta dice, ¿cuántos soles gastará como mínimo? Dice que en cada presentación de 120 ml cuesta 42 soles. Eso es un frasco, ¿no?
un frasco contiene 120 m y cuesta 42 soles. Como son 465, entonces debe de tomar 4 frascos, ¿no? 4 por 120 es 480 ml, ¿cierto? Con 3 frascos sería 360 ml, le faltaría, ¿no? Pero se supone que va a comprar por frasco, ¿no? Por lo tanto, debe de completar su requerimiento con 4 frascos, ¿no? Claro que le va a quedar todavía medicina, pero completará su requerimiento con 4 frascos. Por lo tanto, jóvenes, el gasto sería 4 por 42, es decir, 168 soles. Por eso la clave ahí es avión. Bien, chicos, vamos con la siguiente. Ya, vamos con relojes. Un vigilante de seguridad observa en su reloj de manecillas que son más de las 2 sin ser las 3 de esta madrugada. Pero dentro de 40 minutos faltarán para las 4 a.m. el mismo tiempo que transcurrió desde la 1 hasta hace 40 minutos. ¿Cuál es el menor ángulo que forman las manecillas de su reloj en el instante que miró su reloj? Vamos a ver entonces. Atención, chicos, aquí. Vamos a plantear primero entonces una ecuación, ¿no? Supongamos la cantidad de minutos transcurridos desde la 1, ¿no? Son más de las 2 sin ser las 3. Bien, entonces, ahí es X. Ahora, atención chicos aquí. Cuando dice dentro de 40 minutos, entonces 40 minutos adelante, ¿no? En este instante faltarán para las 4 a.m., para las 4 horas, esto es lo que faltaría, ¿no? En este instante, esto es lo que faltaría para las 4 horas, que le vamos a llamar T, ¿no? Pero dice, faltaría para las 4 a.m. el mismo tiempo que transcurrió desde la 1 hasta hace 40 minutos, es decir, desde aquí atrás 40 minutos, en este instante, el tiempo que transcurrió desde la 1, es decir, este tiempo. Entonces, este tiempo es el mismo que él, ¿no? Porque dice, faltarán para las 4 el mismo tiempo. Entonces, si él es T, él también tendría que ser T. Con eso hallamos entonces el valor de T, dado que desde la 1 hasta las 4 hay 3 horas transcurridas. Tendríamos entonces 2T más 80, ¿no? Eso es igual a 180 minutos, que son 3 horas. De ahí encontramos T. T sería 50. Ahora, ¿qué hora sería entonces, no? ¿Qué hora sería? ¿Cuál es el menor ángulo que forman las manecillas de su reloj en el instante que miró su reloj? Entonces, la hora en ese instante sería, recuerda que X era la cantidad de minutos transcurridos desde la 1. Entonces, si te vale 50, 50 más 40 es 90. 90 es hora y media. Entonces, desde la 1 le sumamos hora y media, sería 2,30, ¿no? La hora en ese instante sería 2,30. Entonces, tenemos que ver a las 2,30 cuál sería el menor ángulo, ¿sí? Pero recuerda que a las 2,30, ¿quién va adelante? ¿El horario o el minutero? A las 2,30. ¿Verdad que el horario va a estar entre las 2 y las 3, ¿no? Y el minutero estará en la marca de 6. Entonces, el minutero va adelante, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, utilizarías la fórmula 11 medios de M menos 30H, ¿no? 11 medios de M, pero M es 30, menos 30 por H, pero H está marcando las dos. ¿Sí? Recuerda que esto es los minutos y esto es las horas.
De ahí entonces encontramos alfa, que es 105 grados. Este sería el menor ángulo, ¿no? El otro ángulo sería lo que le falta para 360, que es el mayor, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, la clave sería casa. Bien, vamos con la siguiente. En una bolsa negra, Carlos ha colocado todas las piezas de su juego de ajedrez, entre blancas y las negras. ¿Cuántas piezas debe extraer al azar como mínimo para tener la certeza de haber extraído 3 peones negros y 2 peones blancos? Recordemos entonces cuántas piezas tiene un juego de ajedrez entre blancas y negras. La cantidad de blancas es 16, la cantidad de negras es 16. Recuerda que de las 16, 8 son peones, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, en el caso de certezas, recuerda colocarte siempre en el peor caso. Como se requiere 3 peones negros y 2 peones blancos, entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Verdad que van a salir, como tú quieres peones, te tienen que salir todas las fichas menos los peones, ¿cierto? Todas las piezas menos los peones. Pero recuerda que de las 16 blancas, 8 son peones y los otros 8 son no peones, ¿no? Torre, caballo, rey, reina, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces me van a salir los otros 8. Acá también me salen los otros 8, es decir, 16, ¿no? Entre blancas y negras que no son peones, 16. Luego saldrían los peones, ¿no? Pero como yo quiero 3 negros y 2 blancos, entonces nos sale de un solo color. Todos blancos sería el peor caso, ¿sí? Entonces me van a salir 8 peones blancos. Y ahora sí, mira, en la bolsa solamente nos quedarían puros peones negros nada más. El requerimiento es 3, entonces la última extracción serían 3 peones negros. Y se acabó. Hacemos la suma, entonces se deberían de extraer 27 piezas, ¿no? 16 más 8 más 3. La clave entonces sería enano. Finalmente, la 23. Rocío, en su negocio de abarrotes, dispone de un saco con 50 kilos de arroz, una balanza de 2 platillos y pesas de 2, 3 y 9 kilos, una de cada tipo. Un cliente le pide que le despache 29 kilos de arroz. ¿En cuántas pesadas como mínimo puede cumplir el pedido? Si en cada pesada por lo menos emplea 2 pesas. Hay una condición ahí para emplear las pesas. Bien, siempre que tú tengas una cantidad pesada de un determinado producto, puedes utilizar el siguiente método que también lo hemos visto en clase, que es juntar todo, ¿no? Juntas todas las pesas y juntas el paquete de arroz. Al juntar todo, obtienes de peso 64. Luego, eso lo divides en 2 partes iguales, que sería 32. Esos 32 debe de pesar en cada plato, en cada lado, 32. Ahora, hay que distribuir de forma conveniente las pesas, ¿sí? Entonces, observa aquí, vamos a colocar de este lado, como debe de pesar en cada lado 32, de este lado vamos a colocar la pesa de 9 y la pesa de 2. Para completar los 32, del otro lado también colocamos la pesa de 3, ¿no? Y ahí completamos los 32 kilos de cada plato. De este lado, entonces, faltan 21. Y de este lado, los 29 que es el requerimiento, ¿no? Ya tú sabes que 21 más 29 es 50, que era lo que se disponía inicialmente, ¿no? Entonces, jóvenes, se ha logrado los 29 con una sola pesada. Es decir, la clave sería dedo. Ahora, te voy a mostrar la solución de la 24. Tómale foto, por favor, porque ya estamos contra el tiempo. Ahí está, la 24. Tómale foto, por favor. Tómale foto, por favor. Y la solución de la 25. Tómale foto, por favor, también ahí. Bien.
Bien, chicos, ahora las claves, por A o B que no hayan estado atentos, ahí están las claves de todos los problemas. Tómenle foto, por favor, chicos. Tómenle foto, jóvenes. Bien, chicos, hemos llegado al final del curso, chicos. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, jóvenes. No los he podido conocer, pero me ha encantado trabajar con ustedes, chicos. Estoy segura de que nos vamos a conocer en el siguiente ciclo, claro, en San Marcos, ¿no? Por supuesto, en San Marcos. Bien, chicos, conmigo será entonces hasta otra oportunidad. Les deseo lo mejor, chicos. Éxitos en lo que viene para ustedes. Nos vemos, jóvenes. Que tengan buenas noches. Gracias, chicos. Gracias, Adrián. Gracias, Andrea. Nos vemos, jóvenes. Éxitos, éxitos para todos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Cuídense, chicos. Cuídense.